eso. Y yo me iba a quedar. Bueno, pues comenzamos con la lectura de Efesios, capítulo 3, y versículos del 1 al 13. Así que quien quiera puede empezar a leer algunos versículos y después puede continuar otra persona, otro hermano, y así lo vaya haciendo, ¿vale? Cuando queráis. Vale. ¿Empiezo yo, Pepe? Perfecto. El plan secreto de Dios. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes lo escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha relevado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sigo? ¿Hasta dónde has ido? Hasta el... que empiece 6. otro 7. 6, ¿no? Sí, otro siga, puede seguir. Vale, sigo yo. Vale. Dice, por vale. gracia y el gran poder de Dios se me ha dado privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contar a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y a autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por esto les ruego que no se desamine a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Bien. Pues nada, aquí hasta el 13. Bueno, pues aquí tenemos en esta sección nueva que nos toca hoy, estamos viendo cómo el apóstol empieza este capítulo 3 con una frase, ¿no? Como si fuese una frase que conexiona lo anterior, lo que ha dicho anteriormente, a lo que va a decir ahora, ¿no? Dice, por esta causa. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice por esta causa? Bueno, pues ya anteriormente nos está hablando, diciendo que por medio de él tenemos la entrada, Dios nos ha dado el derecho de tener acceso, tener entrada al Padre que está en los cielos. Éramos, como estuvimos viendo la semana pasada, un pueblo elegido por Dios. Antes no éramos pueblo, pero ahora somos parte de ese pueblo de Dios. Antes estábamos alejados de lo que es de una ciudadanía, éramos como apátridas, esa palabra, acordaos que salió precisamente a relucir, la palabra apátrida, sin esperanza, sin Dios en el mundo y desconectados de la presencia de Dios, ¿no? Y aquí podríamos aludir a lo que fue el principio de la caída del ser humano, de Adán y Eva, cuando decidieron de una forma voluntaria, pues, oponerse a Dios y pecar, ¿no? De ahí viene todo este mal que la humanidad está sufriendo en estos momentos, ¿no? Así que por esta causa, por todas estas cosas, dice Pablo, dice, soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. ¿Qué significa que Pablo dice aquí que es prisionero? ¿A qué se está refiriendo? Podría abrir los micrófonos y podría dar vuestra opinión, por favor.
siervo, ¿Eh? era siervo de Cristo. ¿Qué más? Yo creo que es porque está totalmente conectado a Cristo, ¿no? Bajo sus leyes, sus normas, todo. ¿Qué más? Prisionero en Cristo. ¿Hay algo más? ¿Sí? Manoli. Que yo creo que eso lo está diciendo Pepe porque él es el que más se dedica a llevar la palabra de Jesucristo a nosotros, a los gentiles. Entonces, claro, como el alboroto que está armando no es alboroto, ¿verdad? Como lo que está haciendo que los gentiles sean como los judíos, no como los judíos las cosas que hacen de hacerse eso que se hacen, de cortarse, sino que sean, como Dios dice, judíos y gentiles ahora son lo mismo para mí. Y como él predica a los gentiles, por eso creo yo que está prisionero, porque está levantando a un pueblo que antes no hacía nada. Pero él está hablando de ser prisionero físico, prisionero espiritual. No, Yo espiritual. creo que era bautista. Sí, vamos a ver. Manuel, tú que estás ahí con la oreja puesta. Él estaba en la cárcel cuando escribió esta carta, ¿no, Pepe? Ahí está, eso es lo que yo quiero que me Estaba en la digáis. cárcel y era por Eso, motivo. estaba preso, literalmente estaba preso el apóstol Pablo. Vale. Tenemos que entender lo que estamos leyendo. Él La estaba palabra preso. de Dios dice lo que dice, acordaos, de que la primera lectura que leamos nosotros es la lectura que quiere expresar. Aquí no está hablando, no está, digamos, espiritualizando. Es cierto que el apóstol Pablo en muchas de sus cartas habla de que es esclavo en el Señor, eso sí es cierto, ¿no? Así que aquí tenemos... Está prisionero por causa de Cristo, de hablar Sí. él de la palabra de Seguirlo. Cristo. De Acordado seguir a de que Cristo. en Hechos 22 lo estuvimos viendo, cuando Pablo fue cogido cogido preso en la fortaleza Antonia, lo tuvieron que llevar entre unos cuantos romanos porque lo querían matar. Él se llevó 2 años prisionero en Cesarea Marítima y después de allí pasó él apeló a Roma y después fue juzgado con el tiempo en Roma, sobre el año 62 aproximadamente. Así que él estuvo preso. Perdón. ¿Iba a hacer algo, Manuel? Sí, que yo pienso que Pablo se refiere, aparte de estar preso en la cárcel, el precio que está pagando por seguir a Cristo. El precio que tenemos que pagar nosotros por seguir a Cristo. Sí, yo creo que aquí realmente está hablando de ambas cosas, ¿no? Pero no se nos olvide que, como dice el apóstol Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Es que es preso, porque más adelante, acordado lo que acaba de leer Leticia en el versículo 13, que dice: por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Se está refiriendo a sus tribulaciones físicas. Él se encontraba preso. Por eso esta carta tiene un aprecio. ¿Tú ibas a decir algo, María? ¿No? Esta carta tiene un aprecio especial. Fijaros vosotros que es que para mí una de las cartas más profundas de todo el Nuevo Testamento y es escrita desde la carencia, desde el estado físico reprimido, desde la represión, desde la cárcel, es decir, y una cárcel romana no es como las cárceles de aquí, ¿verdad? Yo no sé cómo serán las cárceles en Venezuela. Y María sí que nos puede decir, ella está trabajando en la cárcel, ¿verdad? Ella sabe cómo son las cárceles de allí de Venezuela, ¿no? Que será mucho más parecida a lo que sería la cárcel de Pablo, que a las de aquí. Aquí, pues bueno, aquí tiene tu gimnasio, tu televisión, bueno. Aquí son hoteles, Pepe. Ahí son hoteles. Aquí estamos como los hoteles, ¿verdad? ¿Tú ibas a decir algo, Manuel? Ay. Manuel, ¿tú ibas a hablar? Es que he visto tu mano levantada y ahora no. No me echa cuenta, está ahí hablando Manuel con alguien. Vale. El versículo 2 dice: si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado, dice el versículo 3, a conocer el misterio como antes escribí brevemente.
En mi versión habla en el versículo 3 de la palabra misterio. Ya anteriormente hemos hablado de esta palabra, pero es bueno recordarlo. ¿Qué significa la palabra misterio? En vuestras versiones, ¿qué dicen? Me pone El versículo misterio. 3. ¿Misterio también? Sí, Vale. En la mía también. Dice misterioso. misterio. Pepe dice. Misterio. Vamos a ver qué es un misterio. Misterioso plan. Mira, nueva traducción viviente dice misterioso plan. Sí, Misterio, en definitiva, ¿no? Pero vamos a desentrañar qué significa para nosotros la palabra misterio. Algo oculto Punto, ¿verdad? que tienes que buscar, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Algo que no se ha revelado. Algo que no sabes todavía, que lo tienes que averiguar. Algo que está velado. ¿Tú has dicho, Manuel, que está velado? Revelado, que no se ha revelado todavía. Está Que no revelado. se ha revelado todavía, ¿no? Vale. Ujú. Entonces, la palabra griega misterión, sin embargo, es diferente, porque nosotros entendemos misterio por las cosas que vosotros habéis dicho, ¿no? Sin embargo, esa palabra está hablando de que efectivamente que es algo que es un secreto, pero que no está celosamente guardado, sino que está a la vista. Es un secreto, digamos, que tú lo puedes ver, que se puede ver, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que él realmente ha sido elegido por Dios para revelar ese secreto precisamente a los gentiles, ¿no? Así que misterio, Eso estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? sí, eso digamos en el Antiguo Testamento Está revelando. así que es una verdad escondida del conocimiento o de la comprensión humana, pero descubierta por la revelación de Dios. Así que esta palabra, cuando cuando la vemos aquí, el significado es un tanto diferente a lo que nosotros entendemos. Nosotros cuando hablamos de misterio hablamos de una cosa que está oculta, de una cosa que digamos que hay que investigar mucho para comprenderla, que solamente algunos tienen, digamos, esa capacidad para entender. Sin embargo, en el griego la palabra significa algo que efectivamente está escondido del conocimiento humano, pero está a la vista en cuanto a la revelación de Dios. Cuando Dios lo revela, eso deja de ser un misterio. Y esto es lo que el apóstol Pablo está empezando a transmitir a los gentiles, ¿no? Es indiscutible que se trata de una verdad especialmente revelada, de la cual Cristo es a la vez la fuente y la misma sustancia. ¿Qué quiere decir el apóstol? Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que Cristo es la fuente y Cristo es la sustancia. Bueno, Cristo es la fuente de la revelación, porque ese misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo está al alcance de todos, revelado por el Espíritu Santo. Pero Cristo mismo, digamos, es el centro de lo que, digamos, hay que descubrir. Tenemos que descubrir a Cristo. El mismo Dios nos lo revela. Y Cristo es el objeto del descubrimiento, ¿no? Así que para resumir, podemos decir que el misterio de Cristo es la unión completa de judíos y gentiles, unos con otros a través de la unión de ambos pueblos, ¿no? Ambos con Cristo. Ese es el misterio del que el mismo apóstol Pablo está aquí hablando, ¿no? Así que es una revelación nueva, porque en otras generaciones no se dio a conocer, sino que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto. Que dice, esta palabra misterio aparece 3 veces. Aparece en el versículo 3, en el versículo 4 y también en el versículo 9. Aparece. Y en el 5. En el 5, ¿no? Entonces en el 3, en el 5 y en el 9, sí. Aparece en esos tres versículos. Por lo tanto, cuando a una palabra observamos que se repite varias veces, es que esta palabra pues tiene su trascendencia, tiene su importancia, ¿no? Bien, vamos a ver algo más. El versículo 4 dice que, bueno, el 3 dice que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio,
como antes escribí brevemente, al decir el apóstol Pablo en el versículo 3, como antes escribí brevemente, se refiere a los capítulos 1 y 2, que es lo que ha escrito hasta ahora mismo. No es que haya otra carta a los Efesios por ahí. Yo pensaba al principio eso, digo, que tenía el apóstol Pablo otra carta por ahí que no nos ha llegado a nosotros, no. Se refiere a esto, ¿no? A lo que ha desarrollado en estos 2 capítulos anteriormente, ¿no? Dice que el versículo 4, que leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Aquí está. Ese misterio que fue realmente revelado al apóstol Pablo, ¿no? Acordado de que el ministerio, no el misterio, sino el ministerio, el trabajo que Dios le encomendó a Pablo, ¿cuál era? Que predicase a Los gentiles. a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros. Los no judíos. Exactamente. Me acuerdo, me alegro de que eso lo tengáis clarísimo, porque eso es muy importante, ¿no? Porque esta carta precisamente cobra todo su valor cuando nosotros somos capaces de ir entrando poco a poco en esa revelación que el mismo apóstol está intentando desgranar aquí, ¿no? Cuando empezamos nosotros a tener conciencia de que nosotros hemos sido incorporados al pueblo de Dios, de que cuando nosotros hemos sido incorporados a una creación nueva, cuando ya somos partícipes de todos los beneficios que Dios da, que Dios es, ¿no? Cuando somos conscientes de que hemos sido reconciliados con Dios, todo eso es el misterio que antes estaba oculto. En el Antiguo Testamento eso no fue revelado completamente, sino que el Antiguo Testamento fue, hay algunas cosas que iban por aquí, por ahí, revelándose, una especie de flashes o luces, ¿no? Pero que todavía no era la revelación completa, ¿no? Bien. Entonces para resumir, podemos decir que el misterio de Cristo es la unión, como ya he dicho, de judíos y gentiles, unos con otros a través de la unión de ambos en Cristo, ¿no? Vale, vamos a ver el versículo 5. El versículo 5 dice, alguien de vosotros que lo lea, por favor, en vuestra versión. La mía es distinta. Misterio que no se dio a conocer en otros tiempos a la humanidad, tal y como ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que aquí ese misterio, que ahora es el momento de haber sido puesto a la vista de todos, básicamente ha sido dado a conocer por medio de 2 colectivos. ¿Cuáles son esos 2 colectivos? Los apóstoles de Jesús y los profetas. Los apóstoles y los profetas. Vamos a ver. ¿Quiénes? Cuando el apóstol Pablo está aquí hablando de apóstoles, ¿a quién se está refiriendo? A los seguidores de Cristo, ¿no? ¿A quién? A los seguidores de Cristo. No. Los seguidores de Cristo. a los 12. A los 12. Claro, es que el apostolado es diferente que el pueblo en general. Nosotros no somos apóstoles. Por lo menos en el sentido que quiere decir la palabra, ¿no? La palabra apóstol significa enviado, ¿no? Una persona a la que Dios envía. Entonces, cuando la iglesia comienza, la base de la iglesia, ¿quién es? ¿Cuál es la piedra angular de la iglesia? Cristo. Jesús. Cristo, ¿no? Está claro, vale. Pero después, sobre esa base que es Cristo, hay una serie de columnas o de estructuras que soporta todo el edificio. ¿Cuáles son las columnas de la iglesia? Nosotros. Los apóstoles. Nosotros somos el edificio. Somos las piedras vivas. Somos las piedras que componen el edificio. Pero hay algo que sostiene, sobre el cual se fundamenta este edificio, que es a las personas que Dios ha elegido. Dios eligió a los apóstoles, no solamente a los 12, porque, por ejemplo, tenemos también Santiago,
la carta a Santiago, ¿qué Santiago es ese del que habla? Vamos a ver. Esa carta de Santiago, ¿quién la escribió? El hermano de Jesús. Pero no era uno de los 12. No. Era el hermano de Jesús. Pero no era uno de los 12. Sin embargo, es considerado también, en el sentido un poquito más amplio de la palabra, como los apóstoles. De hecho, el mismo apóstol Pablo, cuando se refiere a sus colaboradores, los llama apóstoles. Es decir, que, digamos, el edificio de la iglesia, vamos a pensar que la iglesia es un edificio, como ya el mismo apóstol Pedro lo dice en otro momento, ¿no? Y Pablo también. Un edificio dice que crece bien coordinado. Está sustentado, la base es Jesucristo, y después las columnas que sostienen y le dan forma a todo el edificio son los apóstoles y los profetas. ¿Cuáles son estos profetas de los que está hablando aquí el versículo 5? Todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿O no? ¿Tú estás seguro de eso? No. No. Vale. Repite la pregunta. No me he enterado. ¿Qué profetas son? Aquí se está hablando de los apóstoles y profetas. ¿De qué profeta está hablando? Ya los apóstoles los hemos definido, ¿verdad? Son las personas que Dios eligió y las personas que también después, digamos, se unieron en un ministerio o trabajo un poquito más amplio, ¿no? Como Santiago, como Judas, como el autor de Hebreos, como Tito, Filemón, Epafrodito, que sea, hay un montón. Y apóstoles y mujeres también, ¿no? Y también Evodia, Sintique, son personas que trabajaron en la obra del Señor, ¿no? Que el mismo apóstol Pablo los considera apóstoles. Pero ¿quiénes son estos profetas? Quiero que me digáis que estos profetas, porque es que Manuel no lo tiene claro. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Los que vivían en ese tiempo, los que eran contemporáneos de ellos, habían entendido que también los gentiles, habían entendido por parte del Espíritu Santo que también los gentiles entraban en la gracia de Dios para la salvación, ¿no? Bueno, aquí se nos está hablando de una revelación especial que se ha dado a dos colectivos, a los apóstoles, eso está claro, ¿no? Pero se ha dado también a los profetas. No se le puede dar a los profetas del Antiguo Testamento porque estaban muertos. No. Aquí estaban muertos los apóstoles, los profetas. Entonces, es importante que nos fijemos en esos detalles, porque no son detalles menores, ¿no? Los profetas, el don de profecía, era un don, uno de los muchos dones que habla el Nuevo Testamento, que Dios le daba a personas de su pueblo para que pudiesen explicar los misterios de Dios. Especialmente en los primeros tiempos donde esto que vosotros tenéis en vuestras manos no existía. La Biblia. La Biblia no existía. Se estaba escribiendo, mira, aquí no sé en qué año, no me acuerdo en qué año se escribió los Efesios, pero se supone que fue sobre el año 50 y seguramente en la segunda década, después de la muerte de Jesús. Jesús murió en el año 30 aproximadamente, pues sobre el año 50 aproximadamente se escribió esto. Así que esto se estaba escribiendo. ¿Qué es lo que había en aquel entonces de escritura? Lo único que circulaba, creo que era, no sé si el Evangelio de Mateo o el de Marco, que parece que fue uno de los más antiguos, pero ya está, no había mucho más escrito, ¿no? Por lo tanto, tenía que haber un... Estaban los escritos de los profetas, ¿no? El Antiguo Testamento sí estaba escrito, ¿no? Sí. El Antiguo Testamento sí, y de ahí sacan todas las revelaciones y todas las cosas, ¿no? Pero aquí los efesios no tenían el Antiguo Testamento, ellos eran gentiles. Claro, lo tenían los judíos. Los gentiles, claro, los gentiles, las iglesias gentiles no tenían el Antiguo Testamento, excepto los judíos que podían haberse convertido, ¿no? En la sinagoga y tenían acceso a ellos. Claro, pero los gentiles no. La iglesia de Efeso estaba en una buena parte compuesta de gentiles, de personas que tú le hablabas, y más, si te fijas bien en la predicación de Pedro, de Pablo, mejor dicho, cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a los judíos, la predicación suya es completamente diferente a lo de los gentiles. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, le predica a los gentiles que conocían, a los judíos que conocían la escritura, le habla del Mesías. Ahora, tú le hablas a un gentil del Mesías y dices, ¿y esto qué es? ¿Y quién es? Ellos no sabían nada de eso, ¿no? Claro. Por lo tanto, el ministerio profético
en aquel entonces todavía tenía, si hoy día tiene valor, que yo creo que todos los dones existen hoy día, en aquel momento era más, porque es que era la forma en la que Dios se comunicaba con la gente para transmitir su palabra. Apóstoles y profetas. Adrián. Cuando yo di Efesios, dando esta parte, ¿no?, de apóstoles y profetas, Sí. decía, a ver, si es así, que los apóstoles, el requisito indispensable para ser apóstol era que tenían que haber visto a Jesús directamente en su ministerio aquí en la tierra, o a mismo Jesús, Por eso después Jesús se le apareció a Pablo, para que también él fuera apóstol, porque ya él se le apareció, entonces ya tenía ese requisito cumplido. Y los que no recibían, los que no eran apóstoles, algunos de ellos los elegía como profetas. No necesitaron ver a Cristo ni por revelación, ni físicamente aquí en su ministerio, pero sí les daba el don de profecía y ya eran, por una parte, los apóstoles y por otra parte eran los profetas. ¿Eso es así? Bueno, eso es así. En su gran parte eso es así. Eso es así, ¿no? Porque hablando, ahora te paso, Leticia, para que tú hables. Porque hablando estrictamente de lo que son los apóstoles, digamos, fueron los que Dios eligió, ¿no? Aquí en Mateo vemos que Dios eligió a sus 12 apóstoles, eso es cierto. Pero no es menos cierto que junto con Jesús y posteriormente con el apóstol Pablo, hay otra serie de colaboradores a los que el mismo Pablo, como he dicho hace un momentito, él los califica de apóstoles también, ¿no? De personas, es como una especie de ministerio más ampliado, ¿no? No se está refiriendo a los 12 en sí, sino un ministerio más ampliado por el cual podía el evangelio crecer y multiplicarse como, oye, es que, date cuenta que en 10 años, en una década, después de la muerte de Jesús, el evangelio llegaba desde Jerusalén, ya llegaba desde Jerusalén hasta el norte de África y hasta cualquier parte del Imperio Romano. Entonces, eso es los apóstoles físicamente no podían llegar a todos esos sitios porque durante mucho tiempo ellos se quedaron en Jerusalén. Así que fueron otras personas las que con el ministerio apostólico llegaron a otros sitios. Diga, por favor. Conforme había dicho Adrián, que yo había escuchado, y vamos, lo dice también, que apóstol solo es aquellos que permanecieron en el ministerio de Jesús y fueron testigos de la resurrección. Entonces ahí también podremos hablar de María Magdalena, que ya es la apóstola apostolorum. Podría ser. Mira, es que a veces nosotros solemos ser muy de blancos y de negros, ¿no? Y entonces quizás lo que debemos de tener es la mente un poquito más amplia y entender que que efectivamente 12 fueron 12. Uno de ellos murió. Pero al poco tiempo el hermano de Jesús, Santiago, se convirtió. ¿Y qué dice, por ejemplo, el mismo Hecho de los Apóstoles del hermano de Jesús? Que él y Juan, el apóstol, eran columnas de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Un apóstol que vio a Jesús y el hermano de Jesús que no quería en él en un principio. Así que hubo una labor apostólica. La labor apostólica es una labor ampliada. Cuando Jesús se fue resucitó y después de estar 40 días con sus apóstoles y sus discípulos enseñándole, dice Lucas que había muchas personas con él, no solamente estaban los 12, sino había otra serie de discípulos y a todos les dijo, ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ¿no? Así que una parte del cometido apostólico también se lo encargó a ellos y también por consiguiente a nosotros, que somos fruto precisamente de ellos, ¿no? Y una cosa, Pepe, los profetas, que es hasta Juan el Bautista o todavía serán más. Yo entiendo que el último gran profeta, fue Juan el Bautista. Ahí es donde se acaba realmente lo que es la profecía del Antiguo Testamento. Los antiguos. Sí, hasta Juan el Bautista. De hecho, el mismo Jesús dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de ahí, el reino de los cielos es anunciado, ¿no? Así que se puede decir que sí, que Juan fue el último y gran profeta. Pero bueno. Entonces, ¿que hay más profetas? Después de Juan el Bautista, ¿hubo más profetas? O, bueno, Sí, el don de profecía
muchísimos más. Agabo, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se nos presenta un tal Agabo, ¿no? Que era, Sí, sí. ¿Quién es? que Agabo había... fue el que profetizó que había hambruna en el tiempo de Claudio. Por ejemplo. Sí. Sí, mira, el don de profecía es que, claro, nosotros toda la información de aquí en los Hechos de los Apóstoles se nos presenta una parte muy resumida de unos 30 años aproximadamente desde la muerte de Jesús, hasta el año 60 aproximadamente, ¿eh? Desde el año 30 hasta el año 60, ¿no? Y no de una forma muy exhaustiva, pero nosotros, si somos capaces de leer entre líneas, nos damos cuenta de que había profetas y profetisas. Por ejemplo, las hijas de Felipe el evangelista, ¿no? Eran hijas que eran profetisas. De eso en nuestra iglesia al menos no se habla mucho, pero sin embargo existía un ministerio profético. De mujeres también, ¿no? Así que, y tú has hablado de María Magdalena, pues posiblemente María Magdalena fue... Oye, el hecho de que Jesús se presentara a mujeres, en primer lugar, ya eso habla del valor que Dios le da, que Jesús le da a la mujer como proclamadora, porque fueron ellas las que llevaron el hecho de la resurrección de Cristo a los apóstoles, ¿no? Así que a veces tenemos que tener una mente un poquito más amplia y ver cómo tanto la mujer como los hombres, los profetas y las profetisas tuvieron un lugar muy importante en lo que es en el pueblo de Dios, ¿no? Aparte, hay una cosa interesante, que a lo mejor nosotros no contamos con ello, pero independientemente, por ejemplo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay también otra serie de escritos contemporáneos que hablan acerca de lo que es el ministerio de la iglesia, ¿no? De cómo la iglesia habla de Jesús, habla de la iglesia, habla de otras cosas, ¿no? Que no se han considerado como parte del canon, porque puede haber errores, pero en muchos aspectos, pero sin embargo sí hay una parte histórica que es interesante de conocer, ¿no? Muy bien, sigamos para adelante, ¿no? ¿Qué dice el versículo 6? Por favor, leedlo. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Aquí tenemos un drama para los judíos. Sí. Es decir, que tanto judíos como gentiles serían incorporados a Cristo y a su iglesia en términos de igualdad, sin distinciones. Eso ya es importante. Claro, es que, verá, a veces nosotros damos muchas cosas por hecho, ¿no? Pero nosotros estamos viendo esto desde una perspectiva que hemos crecido en la iglesia, muchos de nosotros, hemos recibido eso como una cosa sin dar a lo mejor el valor que tiene, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos y nos damos cuenta de lo que antes era el hecho de ser judío, eran, digamos, entre comillas, los herederos de Dios, por llamarlo de alguna manera, pero llega un momento en que Dios dice, no, oye, que yo ya no tengo favorito. Yo no tengo un pueblo favorito ya como tú eras al principio, que te hice un pueblo favorito para que tú me predicaras a todo el mundo y fueras mi testigo. Pero al no cumplirlo, ahora ya, mi pueblo realmente va a ser todo aquel hombre o mujer que realmente quiera aceptar, recibir y seguir a Cristo como discípulo, ¿no? Así que el cuerpo de Cristo es una unidad orgánica, ¿eh? Los judíos y los gentiles serán incorporados a Cristo y a su iglesia en términos de igualdad sin distinción. Esta unión completa de judíos, gentiles y Cristo era lo radicalmente nuevo. Y Dios se lo reveló a Pablo venciendo su arraigo y su prejuicio judío, porque Pablo era judío de judío, era fariseo. Dime, Mari Carmen. No, que Pablo escribiera esto, ya eso era algo
vamos, sorprendente, porque Pablo era judío, más judío que los sionistas de hoy. Era muy judío. Como él lo explica, educado a los pies de Gamaliel, se sabía la ley y se lo sabía todo. Y que él dijera eso, es que este versículo hasta el día de hoy es una controversia. Bueno, con los judíos nada, de eso nada. Eso está tachado en su mente y en su corazón. Y incluso a veces en el pueblo cristiano, digamos cristiano evangélico, ni se enteran tampoco de que de los dos pueblos hizo uno. Que no es que, judíos, ay, este es el pueblo de Dios. Sí, allí nació Jesús, pero que el pueblo de Dios el pueblo espiritual son los cristianos que siguen a Jesús y los judíos que siguen a Jesús. Si los judíos que no siguen a Jesús no son su pueblo. ¿No? Así lo entiendo en Efesios. Sí. Hombre, Efesios es una carta revelación. Hay una carta que cuando somos capaces de entender eso, nos damos cuenta de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo entiendo en Efesios, lo entiendo en Gálatas y lo entiendo en Hebreo. Sí. En esos 3 libros está clarito. ¿De qué, por ejemplo, léeme el versículo 7, por favor? De este evangelio llegaré a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Es decir, que aquí se nos presenta la palabra gracia, que ya estuvimos hablando de ella hace un par de semanas, estuvimos hablando de lo que significa la palabra gracia, y se ve que Dios le dio al apóstol Pablo una revelación especial, una gracia especial, para que él pudiera presentar no solamente a Cristo o el mensaje de Cristo, sino que presentar también todas las cosas y todos los beneficios que había en Cristo. Ahora, por ejemplo, léete el versículo 8, Mercedes. A ver qué dice tu versión. 8. Sí. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí una gracia de predicar a las naciones a las incalculables riquezas de Cristo. Vale. Aquí, cuando Pablo está diciendo que es el más pequeño de todos, el más insignificante, qué modesto era Pablo, ¿verdad? Es una pregunta que he hecho. ¿Qué modesto era Pablo, verdad? No. No, Pepe. No. ¿Por qué? No era. No. Porque no era modesto. Porque es que nació el último que escogió Jesús para que empeñara su no sé, su mandato de que comunicara a los gentiles, a los no judíos, comunicara lo que Jesús quería que supieran. Claro. Cuando como era un Pablo, como dice, cuando los judíos malos, entonces eso era lo más. Bueno, lo más me refiero que eso era increíble que un judío lo hiciera. Pero cuando el apóstol Pablo se refiere que es el más pequeño de todos, ¿que es una falsa modestia? Como decimos nosotros, yo es que soy... Pero se sentía así. Y también sabía que él había sido perseguidor de la iglesia. Y él... Claro. Ya... Claro. Es que precisamente una de las cosas que persigue al apóstol Pablo es que él había sido perseguidor de la iglesia. Por eso él se siente así. Él se siente... No es una falsa modestia, no es que hermano, yo soy pobrecito, yo... No. Él sabía su condición. Él sabía que Dios había tenido con él una gracia especial, ¿no? Hermano, y es que eso, yo creo que nosotros tendremos que reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la gracia que nosotros recibimos de parte de Dios. Reflexionar sobre qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, en nosotros y por nosotros. Morir en la cruz con nosotros, ¿no? No, eso se hizo muy rápido. Pero es que, ¿qué significa eso? Yo quiero que, hermano, que reflexionemos la profundidad que tiene esa frase que tú has dicho ahora mismo, qué profundidad es la que tiene. Por ejemplo,
Porque cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo de que él ha sido el que ha recibido la gracia de Dios, que es el más pequeño de todos, ¿no? Para anunciar el qué. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Para anunciar qué? ¿Para proclamar qué? Entre los gentiles el evangelio. ¿Nada más que dice eso? ¿Lo leo? Y las inescrutables riquezas de Cristo. Amigo, Para amigo. riquezas. A disposición por medio de Cristo. Riquezas. Sí, pero está hablando de algo sublime, algo majestuoso, algo que... Repite otra vez lo que dice tu versión, Mari Carmen, repítelo otra vez, esa palabra calificativa. La Inescrutables riquezas de Cristo. inescrutable. Vamos a ver. Isabel, ¿qué significa la palabra inescrutable? Incalculable. No, inescrutable. Digo Isabel. No. Isabel, quiero que explique qué significa inescrutable. No lo sé, Pepe. Vale. Y ahora yo os pregunto, ¿nunca se os ha ocurrido a vosotros que lleváis años en el Evangelio, cuando no entendéis una palabra, decir, voy a ver lo que significa? ¿Alguien sabe lo que significa esa palabra? Sí. ¿Qué significa la palabra inescrutable? Que no se puede averiguar, que no se puede saber ni averiguar fácilmente. Inescrutable. Una palabra, es algo tan profundo, es como una especie de cueva, esas cuevas que son, nunca habéis oído cuando se ha calificado a una cueva, esa cueva es inescrutable, ¿no? Tiene una cantidad de laberinto tan impresionante que uno se puede perder tranquilamente en ella. Mira, en Google dice sí. insondable, impenetrable, indescifrable, misterioso, enigmático, oscuro, incognoscible, bueno, no, hasta ahí, incognoscible. Es que hay una cantidad de calificativos que, hermano, no dejarlo pasar. Vosotros que lleváis tiempo en el Evangelio, no se os puede consentir a estas alturas, permitidme que os riña un poquito, deja pasar palabras sin saber lo que significa. Porque cuando tú ya esta palabra, tú la vas entendiendo, te das cuenta de lo que Pablo, lo que Dios le encargó a Pablo que hiciera, ¿no? Que explicara una cosa inexplicable, que diera a conocer una cosa inconocible, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que explicara algo que es tan fuerte y tan grande que es que no hay palabras, ¿no? Para poder explicar eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que pueden incluir las riquezas esa incalculable riqueza? Consistía en la riqueza que posee Él, Cristo, y que derrama sobre aquellos que se acercan a Él, sobre nosotros. Podemos juzgar esta riqueza en la exposición de Pablo en Efesios 1 y 2, ¿no? Ya he hablado anteriormente de eso. Son riquezas accesibles gratuitamente debido a la cruz de Cristo. Incluyen la resurrección, la victoria sobre el pecado, la entronización victoriosa con Cristo en los lugares celestiales, la reconciliación con Dios, la incorporación junto con los cristianos judíos a esa sociedad nueva, el fin de la hostilidad que tenemos y la enemistad que teníamos antes con Dios, el comienzo de la paz, el acceso a través del Padre a Cristo del Padre, ¿no? Y por medio del Espíritu Santo, la membresía de su reino y de su familia, el ser parte integrante de la morada entre los seres humanos. Y todo esto solo como un primer paso, digamos, de mayores riquezas por venir. Así que fijaros vosotros la cantidad de cosas que incluye esa palabra inescrutable. Dime, Mari Carmen. Y ahora todo eso se lo tenía que explicar a personas que no tenían ni idea de nada, que lo único que sabían era la diosa Venus y 4 tonterías de esas. Porque una vez escuché yo que explicarle a un sordomudo la resurrección y el cielo espiritual, la gloria, no el cielo que vemos, sino
el cielo en Jesús, que era muy complicado y muy difícil. Tenían que hacerles ver cosas que se pareciera, pero era muy difícil a un sordomudo explicarle cómo es la gloria de Dios. Entonces yo esto me lo imagino así. A gente, a los gentiles que no tenían ni la base del judaísmo, que por lo menos los judíos tenían una base, pero los gentiles no tenían base ninguna. Entonces, explicarle los misterios inescrutables de Dios, eso tendría que ser algo que Dios le había dado especialmente a Pablo, porque fácil no era. Pero a Pablo y también a nosotros, porque nosotros ya de todas estas cosas que yo acabo de enumerar, somos partícipes y somos beneficiarios. De hecho, hay gente que se nos ríe en nuestra cara cuando le hablamos de estas cosas. Bueno, ahora tú fíjate, léete, Adrián, léete por favor el versículo 9 y 10. Y te va a caer de espalda ahora mismo. ¿Qué? Que te leas el versículo 9 y 10 y te va a caer de espalda, te estoy diciendo. Ah, pues me voy a Cuando sentar lo bien. leas. Me voy a sentar bien, Eso, espérate. eso es. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Anda. Aquí habla de aclarar, No primero veas. de aclarar a todos. Aclarar. La palabra aclarar tiene una connotación de fotografía, ¿no? Viene de una palabra griega que significa fotizo, es lo que significa aclarar. ¿No habéis vosotros visto en las fotografías antiguas que cuando se hacían con el papel, que se colgaba en una habitación oscura y que no se veía nada y poco a poco iba aclarándose, Sí. aclarándose? Bueno, pues esa es la imagen que tenemos nosotros del apóstol Pablo de las cosas que él está explicando aquí en Efesios, pero que la podemos entender nosotros, ¿no? Así que la predicación del Evangelio no se define ahora como la predicación del Evangelio, sino como el aclarar, ¿no? Aquí ya pasamos a una fase diferente, una fase superior. Anteriormente está diciendo, el versículo 8 está diciendo para dar a conocer. Ahora significa otra palabra que es un poquito mayor que eso. No solamente conocer, sino vamos a aclarar, ¿no? Así que Pablo ya utiliza el verbo en el versículo 18, en el 1.18, que ya lo dice anteriormente, ¿no? Que la idea se desplaza del contexto, del contenido del mensaje de buenas nuevas a la condición de aquellos a quienes es proclamado, sí, de la oscuridad y de la ignorancia a la luz y a la sabiduría. Es decir, ya no solamente hablar del Evangelio, sino aclarar lo que significa ese Evangelio. Nosotros somos partícipes de todo eso, ¿no? Así que sofotismo es la palabra que se utiliza allí para describir la iluminación que implicó su conversión. Cuando el apóstol Pablo se convierte, le fueron acordados qué le pasó en los ojos a Pablo cuando se convierte. Tenía cáncer, tenía ciego. Se quedó por 3 días, se quedó ciego y después llega Ananías, le Ciego, pone las ¿no? manos y se le caen de los ojos como unas escamas, ¿no? Y aclara la vista, ¿no? Eso puede significar realmente lo que pasa con muchos de nosotros. Hombre, nosotros podemos seguramente hablar de nuestro pasado, podemos decir lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Y de ver cosas que nosotros somos capaces de ver que otros no ven, ¿no? Bien. Esas incalculables riquezas son parte de ese plan de Dios, ¿no? Pero fijaros vosotros ese versículo 10 que dice, vamos a ver, bien, el versículo 10, ¿qué es lo que está hablando? Léelo otra vez, Adrián. Perdón. Pero tienes que abrir el micrófono. Ya. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora explícaselo a Mercedes. Vaya. Porque aquello que siempre habían estado escondidos y dice, como dice un versículo, ¿no? Cosas a las cuales anhelan mirar los ángeles.
todo esto que está manifestado y como sombra en el Antiguo Testamento, ahora es manifestado y lo pueden ver claramente incluso el mundo espiritual a través de la Iglesia, lo que ha sido la salvación y la redención en Cristo, como hemos venido a hacer el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, el Espíritu Santo en nosotros. Esto era todo oculto antes, que ahora en la Iglesia, el mundo espiritual también lo puede ver. Es decir, que la Iglesia está capacitada, Dios ha capacitado a la Iglesia, que somos nosotros, ¿eh? No se está refiriendo a la Iglesia. No. A nosotros, que podemos proclamar ¿a dónde? A los principados y potestades, a los lugares celestiales. Podemos nosotros, con nuestra actitud, decir, oye, estamos sentados con Cristo Jesús. ¿Sí, Mari Carmen? Amén. La pregunta, en el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. La multiforme sabiduría de Dios. Acláramelo un poquito tú. Bueno, yo creo que se está refiriendo perfectamente a todas las cosas que acabamos de decir hace un momentito, ¿no? Todas esas cosas que son ocultas, la multiforme gracia de Dios es todas esas cosas que... No, gracia no, sabiduría. Sí, bueno, pero claro, date cuenta que para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, poder proclamar la sabiduría, necesitamos la gracia de parte del Señor. Primero, nosotros somos depositarios. A ver cómo yo explico eso, ¿no? Nosotros somos... profundo. Claro, es que es complicado, ¿no? Dios ha dicho, bueno, voy a poner en la iglesia, sobre la iglesia, voy a dejar todos los tesoros que están en el cielo. Eso es lo que dice aquí este versículo, ¿no? Y además le voy a dar gracia a la iglesia, sabiduría, y le voy a dar esa gracia para que la misma iglesia sea capaz de compartirla para todo el mundo y hacerse notar la presencia de Dios, de Cristo y de todos los beneficios que yo doy a esos lugares celestiales donde reinan las tinieblas. No sé si soy capaz de explicar eso o no, pero lo que sí veo es eso. El océano, yo te entrego a ti, ese océano que está detrás tuya, Mari Carmen, te entrego a ti, iglesia, todo ese océano, para que tú seas capaz de hacer que haya pesca, que se navegue, que las personas de la tierra sean beneficiarias de todo eso. Y más te voy a dar la capacidad para que tú puedas explicar también todo eso. Es un regalo que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos explicar la multiforme sabiduría de Dios? Si no es por medio de la gracia de Dios, si no es por medio de que Dios ponga en nosotros algo diferente. Palabras distintas que el mundo no va a comprender nunca, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Sí, Mari. Bueno, yo creo... Vamos a ponernos a llorar. Esto es lo que a mí se me ocurre ahora mismo. Vamos a ponernos a llorar, porque yo veo a la iglesia muy tranquila, en general, a toda la iglesia. Después de, nada más que de este versículo, sinceramente, lo digo de verdad, no lo digo con burla ni gracia, no. Lo que me entra en ganas es de llorar. Es tan profundo lo que hay aquí, que no veo yo a la iglesia consciente para ejercer esta multiforme sabiduría de Dios para avergonzar como dice, a las potestades en los lugares celestiales. Los principados y potestades. Sí. Es que es muy fuerte lo que dice, ¿no? Claro. Me acordaba, Pepe, cuando tú estabas explicando ese versículo que dice, porque le ha placido a Dios de entregarnos a nosotros este tesoro en vasos de barro, que somos nosotros. Y llevamos este gran tesoro.
a pesar de que somos vasos de barro. No. Sí. Pues no lo dejemos enterradito. Yo sinceramente, lo que ha dicho Mari Carmen, yo lo asumo y yo lo que siento sinceramente es vergüenza. A mí, cuando yo leo esto, yo siento vergüenza porque digo, bueno, señor, ¿de qué forma yo entiendo esto? Y no entiendo, sino que yo, ¿de qué forma yo estoy viviendo eso? ¿Verdad? Ahí, solamente a este nivel terrenal, ahí, o realmente, es que yo veo a Dios como si me desafiaras, como si lo desafiara y nos dijera, bueno, aquí yo estoy esperando con todas mis riquezas, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Te vas a acercar para empezar a gustar de ellas o no? ¿Vas a profundizar más en la fe? ¿Vas a ser capaz de ver y de desafiarme? Oye, porque yo creo que Dios se complacería en hijos suyos que fuesen capaces de desafiarlo y quiero hacerme entender lo que significa esta palabra, ¿no? No me gusta esa palabra. Bueno, pero creo que es una palabra que puede encajar perfectamente, ¿no? En todo esto, porque para nosotros conocer a Dios tiene que ser cada día un desafío, un reto. ¿Eh? Un reto porque tiene que ver con nuestra lucha diaria de cada uno, tiene que ver con nuestra lucha de las cosas que el mundo nos ofrece. Tenemos que saber valorar lo que Dios nos da con respecto a lo que el mundo nos da. Y eso tiene que hacer que nosotros haya una reacción. Esa acción tiene que hacer una reacción, ¿no? Y esa reacción yo creo que puede ser tranquilamente la de pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento, que nos abra los cielos para que seamos capaces de comprenderlo y de disfrutar de todas las cosas. Y por supuesto de ser útiles, ¿no? Porque no se trata de quizá hacer como, no es criticarlo, ni mucho menos, no, más quisiera yo ser como Santa Teresa, ¿no? O como San Juan de la Cruz, ¿no? Que decían que levitaban en la presencia de Dios, ¿no? Pero algo más que eso, un desafío, digamos, que pueda incluir eso, pero tener un desafío práctico, ¿no? Para que las personas sean capaces de conocer que hay mucho más que el pan de cada día, que las votaciones de cada día, que las luchas de cada día, sino que Dios nos desafía, nos reta, ¿no? A creerlo a Él, ¿no? La fe es un reto, es un desafío. Entonces, si a americano no le gusta esa palabra, pues podemos elegir otra, si nos Bueno, gusta, ¿no? esto es diferente. Pero, la fe es un desafío para nosotros. Es una cosa, sí. Pero desafiar a Dios es otra. No, bueno, verás tú, es que yo a veces veo a Dios que está diciendo, bueno, venga, pídeme y te daré por herencia que dice el Señor. Las naciones, ¿no? No hay un desafío en esas palabras de Jesús, de Dios, ¿no? Pídeme, venga. De Dios a nosotros. Y eso de Dios a nosotros. Pídeme y desafíame, que yo estoy dispuesto a darte todo lo que tú me pidas, conforme a tu fe se ha hecho. Oye, hay un desafío, bajo mi punto de vista, importante en eso, ¿no? En fin, yo creo que lo podemos dejar aquí porque hay mucha grandeza, mucha sabiduría y a mí sinceramente me deja sin palabras, me deja avergonzado, como he dicho antes, y me deja sin palabras, me deja, ¿no? Porque a veces me da la impresión de que yo estoy jugando a las religioncitas, a las religiones. Eso es lo que yo siento muchas veces delante del Señor. Señor, me parece que estoy jugando contigo a la religión. Yo entendí lo que quería decir Mari Carmen, que Dios nos desafía a nosotros. Si tú haces esto, si tú me pides esto, yo te daré. Pero no que desafiemos nosotros a Dios, yo la entendí a ella. Si tú... Eso es. Como diciendo, si yo soy esto, yo como te digo hoy, tú a mí vale, pero yo a ti... no me atrevo. Ahí va, verdad. Pues yo la entendí. Atrevámonos. Yo creo que Dios quiere gente que sean capaces, como dice también el Antiguo Testamento en Ezequiel, creo que es, o en Jeremías, dice, estoy buscando a hombres, y eso ha sido un desafío rápido, claro, ¿no? Que se pongan en la brecha, que se pongan en la brecha, porque yo quiero mostrar lo que yo soy. Personas de oración, personas que sean capaces de reprender al enemigo, ¿no?
En fin, Amén. no quiero seguir ¿Verdad? más porque con mis palabras me van a juzgar, así que y yo me di cuenta que dejo mucho que desear de parte del Señor, ¿no? Así que, Qué bueno, hermanos, profundidad vamos a aquí. tiene, Tenemos motivo para orar. qué profundidad, ¿no? Sí. Tiene. Sí, Sí. mucha. Tenemos motivo para orar y para decir, bueno, Señor, ¿qué soy yo, no? ¿Qué soy ¿Verdad? yo? ¿Qué quieres tú de mí, no? Es verdad. En fin, pero acordémonos de que Dios es misericordioso, de que sabe que somos Amén. polvo Amén. y por lo tanto, Él sabe cómo levantarnos y cómo darnos ánimo, inclusive cuando veamos estas palabras que pueden ser desoladoras en muchos aspectos cuando nos comparamos, ¿no? Pero esperemos que sea Dios quien nos juzgue Él, porque Él siempre nos va a juzgar con una benevolencia mayor que nosotros nos juzgamos nosotros. Claro que sí, el Señor dice que no desmayemos. Él nos conoce. ¿Verdad? Como dice al final, ¿no? El versículo, ¿qué dice el versículo 13? Acabar el versículo 13, por favor. Así que les pido Así que que no les se... pido, Sigue tu hija, digo, venga. así que les pido Sí. que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Anda. No veas, ya que para estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Vaya, Fíjate. Pues ahí qué está la fuerte. cosa. Bueno, hermanas, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, Hasta aquí hemos llegado. Estamos aprendiendo algo. ¿Nos está Hombre, enseñando el Señor algo a uf, nosotros? mucho, Pepe, mucho, ujú. mucho. Pues muy bien. Pues que el Siempre, Señor nos aunque lo bendiga. hayas estudiado 1000 veces, siempre aprendes algo nuevo. Y si no lo captas, te hace al menos pensar y meditar en tu vida con respecto Meditarlo. a Dios. Exacto, exacto. Yo me voy a quedar meditando un ratito esto, ahora cuando cortemos, la verdad que es muy profundo, Es Carmen. muy profundo. Sí, Sí. Yo cuando Uf. estudio esto se me coge mucho el corazón. Digo, ay, Dios mío. sí, sí, Pero mira, la parte buena de todo es que por lo menos es como si uno esté metido en una habitación oscura, quizá con guerra afuera, con problemas, con cosas, y llega un momento en que tú puedes abrir la puerta o la ventana y dices, ay, pero es que fuera hay un mundo tan precioso, puede haber un mundo tan precioso, hay una cantidad de cosas tan grandes, ¿no? Que merece la pena vivir, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, hermanos, merece la pena que nos esforcemos por el amor a Dios, ¿no? amén. Ya que vemos que el amor de Dios hacia nosotros, como ya veremos la próxima semana, es tan impresionante, tan inescrutable y Infinito, tan infinito. que no hay forma, pero por lo menos que se nos abra la mente para querer saber más de Él y conocerlo más de Él, y conocer más de Él, ¿no? Eso sería magnífico, que el Señor hiciera eso en nosotros. Amén. Bueno, voy a acabar aquí la grabación, voy a cerrarlo ya. ¿eh? Vale. Y